Buenas noches, mi nombre es Joana Quiñones Marulanda, el de mi compañera Daniela Cruz Jaramillo. Venimos a hablarle en esta noche, en esta oportunidad, de la utilidad de las metodologías externas para la jurisprudencia. Entonces, ¿qué nos decía allí el autor? El autor decía que el conocimiento se puede aumentar si se describe cómo opera la dogmática jurídica. Entonces, es por ello que los juristas tienen un termómetro de valoración de sus propias teorías. Acá él nos decía, por ejemplo, que es muy fácil para ellos diferenciar cuando una jurisprudencia es buena y cuando no lo es. Cuando una posición o cuando el tema de un simposio es bueno o no lo es. Entonces, el malestar en la filosofía, otro tema era el malestar en la filosofía del derecho. Entonces, aquí nos hablaba de la actividad del filósofo del derecho, que ha sido tradicionalmente contestada y criticada. Los juristas teóricos que se dedican a estas disciplinas, a la disciplina positiva, han considerado que la filosofía del derecho no era nada más que una cultura ordinaria, y por ello en ningún campo del derecho se ha discutido con mayor calor o con mayor fervor, no se ha entrado a profundizar en estos temas. También nos hablaba de la ciencia jurídica como objeto de la filosofía del derecho. Entonces, ¿qué nos decía? Hacía una reflexión respecto al método y el contenido de la ciencia jurídica dogmática, que es un tema clásico de la filosofía jurídica. Entonces acá por lo menos nombraron un autor muy importante, a un filósofo muy importante que era Kirchmann. Entonces decían que él es un autor alemán, que se ha preocupado del problema de la ciencia del derecho. Entonces, bueno, paso a seguir, seguiremos diciendo que entenderemos, de acuerdo a lo que hablaba Kirchmann, que entenderemos por ciencia del derecho aquel saber que trata de describir las normas jurídico-positivas y que de manera tradicional se han denominado dogmática jurídica o jurisprudencia. Entonces, él nos decía que además existen otros saberes como la sociología jurídica, como la filosofía política o como lo de la historia del derecho, que se ocupan del mismo objeto material. Muchos filósofos también se han dedicado a la atención dogmática y a su crítica. Otros han propuesto modelos innovadores de ciencia jurídica. En este caso, el autor nos ponía, por ejemplo, a Kelsen. Muchas gracias. Buenas noches, a continuación voy a seguir con la explicación del texto en cuestión. Entonces, ¿qué tenemos en este apartado? Y es que para Kant la verdad era una necesidad del pensamiento. ¿Y qué se tiene con ello? Que durante el siglo XIX se empezaron a ver que las instituciones que estaban liderando el tema de la matemática, como la institución de la intuición, no era la suficiente o la que justificaba como tal ese problema matemático. Por lo tanto, esas instituciones empiezan a perder fuerza. Es como después se dan cuenta que la institución de la geometría, por así decirlo, no se debía a una única fuente, sino que tenía como diversas fuentes de las cuales podía agarrarse. Entonces es así como llegan al punto fundamental en donde se centran no tanto en la etimología de las razones del porqué y en muchas teorías, sino en la justificación, es decir, en el resultado y en el impacto que la teoría tiene dentro de como tal del estudio de esa problemática. Entonces empiezan a ver que el valor de la teoría nace del impacto y el resultado que tiene dentro del ámbito de la realidad. Entonces todas esas instituciones de la intuición o las ideologías van perdiendo fuerza, pero el hecho de que perdieran fuerza no significaba que las mismas se perdieran como tal, porque también es cierto de que no podemos justificarlo todo con una sola teoría. Todas las teorías son válidas siempre que su aporte o resultado sea progresivo para el tema en cuestión que se trata de resolver. En este caso lo que te queremos hacer ver es lo de la teoría del derecho. Es decir, que todas las teorías del derecho son importantes siempre y cuando el resultado que tengan dentro del estudio que nosotros queremos hacer sea el necesario.